¿Qué tal, amigos de AS? Bienvenidos a una nueva edición de Sabor América. Hoy lo vamos a hacer especial de las eliminatorias, por eso estoy con Alex de Llano. Hola, Alex. Hola, Alex, ¿qué tal? Y con Juan Lopesino. Hola, Juan. Muy buenas. Porque hay mucho de lo que hablar, ya sabéis, juegan 5 partidos en eliminatorias sudamericanas absolutamente claves, ese Argentina-Perú, Chile-Ecuador, Brasil-Bolivia, Colombia-Paraguay y Venezuela-Uruguay. Salvo el Brasil-Bolivia, en todos los demás hay cosas en juego y vamos a ir desgranándolas una por uno con esos partidos, qué puede suceder, qué no, en estas apasionantes jornadas que se avecinan por delante. Bueno, lo primero, Argentina-Perú, yo creo que es lo que hay que analizar, sí, ¿no? Desde luego, es un auténtico partidazo, sobre todo por las necesidades que tienen los dos equipos, ¿no? Yo creo que Argentina viene con la necesidad de demostrar algo más de la pasada fecha eliminatorias, porque no consiguió la victoria en ninguno de los dos partidos y además el choque ha traído mucha cola, ¿no? El cambio de estadio a la Bombonera, Perú está ante las puertas de volver a clasificar a un Mundial después del de España 82, así que desde luego es un partido que tiene muchos condicionantes. Además yo creo que a Sampaoli se le va a exigir que el equipo demuestre mucho más, como he dicho antes, de lo que hizo en las anteriores fechas. Y ya hemos visto el 11 probable que va a sacar Sampaoli, con la ausencia sobre todo destacada de Dybala, quizá la inclusión de Salvio en banda. Veremos cómo funciona también el centro del campo con Enzo Pérez, también una de las grandes novedades, con Gago también que vuelve titular. Demasiados vaivenes, ¿no? En todo caso, incluso con esta etapa de Sampaoli, yo no digo que de un entrenador a otro no haya cambios, pero el mismo seleccionador de un partido como es el de Venezuela, el último, a de repente cambiar varios jugadores, Dybala al banquillo, Sí. no sé. Yo creo que todavía Sampaoli no ha encontrado realmente el estilo que quiere poner en esta selección, porque sí que es cierto que apuesta totalmente por los tres centrales, por falsos carrileros, porque realmente son carrileros que viven más en campo contrario que lo que suelen unos carrileros habituales, ¿no? Entonces yo creo que realmente le cuesta un poco encontrar el estilo que quiere, porque ahora quita a Dybala, que yo creo que con Messi se estorbaban, me parece que el propio Dybala además lo analizaba bien, porque son posiciones muy parejas y para los defensores rivales era muy fácil marcarles. Y luego Icardi veremos si esta vez tiene más protagonismo. Sí que es cierto que participó, entre comillas, en el gol que marcaron frente a Venezuela, pero lo cierto es que ha estado totalmente... no ha tenido mucho protagonismo en estas dos últimas eliminatorias. Yo no estoy muy a favor tampoco de que Dybala se quede fuera del banquillo. Estoy de acuerdo en eso que dijo el propio jugador y que has remarcado de que quizás son dos futbolistas parecidos, él y Messi, pero yo, en un partido en el que estás jugándote el Mundial, renunciar al talento tan tremendo que tiene Dybala... De Messi quizá el mejor del mundo y Dybala es seguramente el segundo mejor jugador que tiene esta generación de Argentina. Exacto. Y se va a quedar en el banquillo y van a entrar de hecho, en su lugar. Para mí el reto de Sampaoli es hacer que funcionen juntos. Sí, no me parece una solución muy fácil decir, no, es que son muy parecidos, uno se queda fuera. Yo creo que la apuesta en este caso de Sampaoli viene más para poblar el centro del campo, porque sobre todo contra Venezuela se vio que se partía muy fácil el equipo. Entonces yo creo que por ahí quitar un poquito de talento arriba, que sí que es cierto que luego tiene toda la cuota de talento que es Di María, Messi, Icardi, el propio Salvio, que está muy bien en el Benfica, y yo creo que poblar el centro del campo. Veremos si con Banega, Biglia, si Gago, Enzo Pérez, quién es el titular, porque todavía yo creo que hay un poco de dudas. Pero yo creo que esa es la intención y yo creo que la llamada de Gago ya era totalmente obligatoria. Sí, está jugando muy bien. En Boca está jugando muy bien. También es cierto que el salto de la Liga Argentina a una selección, no lo digo solo por Gago, lo digo por Enzo Pérez, por otros jugadores que se está hablando. A ver. Y justamente llegar a este partido donde se juegan todo, después de tanto tiempo sin jugar con la camiseta de la selección, hay que ver. A mí de esta convocatoria lo más cuestionable es lo de Casco, que al final sí que es cierto que viene a ocupar un puesto residual porque la selección argentina no tiene laterales y Milton Casco sí que es cierto que se puede adaptar como central en el fútbol moderno. Hemos visto que últimamente cuando se opta por tres centrales, muchos es un lateral para intentar luego cubrir al carrilero. Entonces yo creo que es un poco eso, pero me parece que es el jugador que peor está que llega a esta convocatoria. Sí, que menos méritos quizá ha hecho para estar en la convocatoria. Porque yo creo que sobre todo Sarachi le ha pasado por delante en lo que es River y es un jugador que, bueno, ya es veterano, supera, me parece que tiene 29 años, ya supera con creces la edad. Ha metido bastante gente veterana Sampaoli en esta convocatoria, yo creo que con cierto sentido de tener experiencia, tablas, es un momento crítico para Argentina. Que al final Gago y Enzo Pérez, por ejemplo, han llegado a una final de un mundial, Enzo Pérez fue titular, al final yo creo que eso también se necesita en un vestuario. Otro detalle importante, no va a estar Agüero, no tenía tampoco
la posibilidad, yo creo, de ser titular, aunque es verdad que lo está haciendo francamente bien. Sí, está en la Premier, pese al accidente, antes estaba siendo de los mejores, yo creo, goleadores de la Premier. Ha empezado muy bien la temporada, le quitó el puesto a Gabriel Jesús en muchos partidos y ha hecho muchos goles. Y luego la vuelta de Di María, que yo siempre lo digo y creo que es así, es un jugador absolutamente determinante, y cuando Argentina estuvo jugándose títulos, que ha sido la Copa América, especialmente la del 2015, que era romper un poco después de mucho tiempo conseguir ese título, y el Mundial de 2014, las lesiones le lastraron, y en el partido frente a Venezuela que empata, empezó muy bien la selección albiceleste con un gran Di María, y en cuanto se lesionó Di María desapareció el equipo. Es un jugador muy importante cuando está a su gran nivel, cuando supera esas lesiones. En el PSG lo vimos en pretemporada, hizo muy buenos partidos, luego entró otra vez, ahora tiene muchos problemas para jugar en el PSG dada la exigencia de la plantilla, pero en Argentina también debe ser uno de los pilares. Y le viene bien ese puesto de carrilero. Sí. O sea, así como efectivamente no hay jugadores laterales puros ni en los planes ni en la convocatoria de Sampaoli, pero ese puesto para Di María sí le viene bien. A mi modo de ver sí, pero yo creo que por ejemplo hubo muchas críticas en el primer partido frente a Uruguay en el que no estuvo muy preciso con los centros, pero me parece que sí, es un jugador que genera mucho espacio, que además se desmarca continuamente, ofrece línea de pase, y yo creo que en ese aspecto es un jugador que aporta mucho. Ese pase tan famoso de Messi filtrando por detrás del lateral derecho, yo creo que no hay mejor receptor de Di María, aunque es verdad, y coincido, que hubo mucha crítica a Di María, para mí desmedida, porque no estuvo acertado con el balón en los pies, pero desde luego ofreció para mí bastante. Eso en cuanto a Argentina, que es un partido crítico, trascendental y decisivo, pero no lo es menos en Perú, que como bien decía Alex, desde el año 82 no se clasifica para un mundial y está muy cerquita de hacerlo. Sí, desde luego yo creo que está muy ilusionada la gente allí, porque obviamente lo ven cerca. Desde luego el partido frente a Argentina es importante, va a ser en la Bombonera todo lo que ha traído, pero yo creo que Perú, pese a no hacerlo bien en este partido, todavía tiene muchas oportunidades de conseguir el billete. Bueno, yo de hecho digo que si sale airoso de este partido, es decir, si mínimo puntúa, creo que va a estar ya en el Yo mundial. Creo que va a estar. Porque Colombia, luego lo vamos a analizar, pero me da la sensación de que puede llegar a ese último partido ya clasificado. Colombia y Uruguay seguramente se clasifiquen en esta jornada, en esta primera jornada, y luego va a depender un poco de cómo Paraguay, Chile, etcétera, se vayan desenvolviendo en esas jornadas. Pero yo creo que Perú lo tiene bastante bien para clasificar. Sí que es cierto que para este partido pierden a jugadores importantes. Farfán parece que va a estar, pese a tener algunas molestias. Cueva no está por sanción. Carrillo tampoco Carrillo no está. Luego, a mí me gusta mucho el centro del campo, Yotún y Tapia, que seguramente sean los titulares en ese doble pivote que propone Gareca. Yo creo que Yotún le ha venido muy bien ir a la MLS para crecer, para además coger confianza, crecer como futbolista, y yo creo que eso es un paso muy importante. Y Renato Tapia a mí es un jugador que para jugar de stopper en ese doble pivote me gusta mucho, porque es un jugador que se adapta muy bien tanto a central como a medio centro, recupera bien, tiene buen pase, y es un jugador que a Gareca además le viene bien. ¿Detalles, Juan, del partido? Sobre todo el momento que llega a Perú, que la progresión ha sido muy positiva desde que empezaron las eliminatorias hasta ahora. Decía Tapia a su llegada a Lima que hace un año nadie creía en Perú, y ahora el país está volcado con ellos, porque eso se decide en Lima, el último partido ante Colombia, y puede ser una fiesta nacional. Si además vemos la línea ascendente que han tenido los equipos, Perú está prácticamente a la par que Brasil. Son los dos equipos que mejor han rendido en los últimos encuentros, y eso son palabras mayores. Creo que viene de 4 victorias consecutivas, me parece. O sea, que realmente es un final de eliminatorias todo lo contrario que Ecuador, ¿no? Que empezó muy fuerte, pues Perú al revés, y llega en un buen momento. Creo que Gareca, además, el componente Gareca va a ser importante en el partido. Sí. Es un técnico argentino, jugándose Argentina a la vida, con ese recuerdo del gol que precisamente marcó Gareca y que clasificó a Argentina y eliminó 85, a Perú en el 85. Tiene muchos condicionantes este partido. Sí, y además yo creo que por la intención o por las palabras que han dicho jugadores, como decías tú antes, Renato Tapia, pero también ha hablado Carrillo, es el partido de nuestras vidas y demás, va a ser un partido, además de muy interesante por lo futbolístico, también por lo emocional. Ya sabemos que en Sudamérica existe la tendencia de vivir el fútbol de manera muy pasional, y yo creo que este partido no va a ser menos. No, y absolutamente. Y además te diría una cosa, creo que hay un momento en el que eso es perjudicial para los equipos, especialmente para Argentina, porque se vive tal
ansiedad en el país con respecto a la clasificación de su equipo. Han tenido que cambiar de sede porque les parecía frío el Monumental. Ya vimos River marcarle 8 goles a Wilstermann, el ambiente terrible que había allí. O sea, que yo creo que de frío no tiene nada ese estadio, aunque sea un poco más abierto que la Bombonera. Pero es que también hay que jugar con las emociones, ¿no? En este pero partido. bueno, al final todo se decide en el campo y Argentina tiene que mejorar las actuaciones de los últimos meses, últimos partidos. Absolutamente. Si no, importa poco el escenario si los Exacto, jugadores lo no importante está en el césped. Eso es. Bueno, ese es un partido clave, absolutamente decisivo, que vamos a ver y disfrutar. Hay otros en los que no, hay dos equipos quizá que se jueguen tanto, o bueno, en el caso del Chile-Ecuador sí, porque tienen opciones, pero no sé si coincidís conmigo en que Ecuador ha ido dilapidando sus opciones hasta casi llegar a este doble partido sin ellas. Y yo creo que además le ha perjudicado mucho la crisis institucional que ha sufrido la propia federación. Enfrentamientos entre presidente y seleccionador, cómo se da la salida de Quinteros, porque se da porque se junta la directiva de la Federación Ecuatoriana y deciden darle un tiempo a Quinteros para reflexionar y que presente su dimisión. O sea, no es que reflexiones y ya, es que reflexiones y la presentes. Sí. Quintero se niega y posteriormente le despiden. Eso ha acarreado que, por ejemplo, Felipe Caicedo decida no ir a la selección, uno de los máximos goleadores históricos de la selección ecuatoriana. Y yo creo que, bueno, el partido frente a Chile es una final para ellos, porque si tiene alguna oportunidad, por mínima que sea, de llegar, es ganando frente a Chile. Una Chile que tampoco llega en un gran momento. Fíjate que iba a comentar que son de las selecciones que tienen opciones de clasificarse al Mundial, las dos que peores están. Sí, así es. Porque Chile perdió contra Paraguay en casa, Ecuador perdió contra Perú, o sea, son derrotas inadmisibles, ¿no? Sí. Y hemos visto los problemas de Perú, los intenta solucionar el seleccionador llamando a la base de Barcelona, equipo que ya está en semifinales de Copa Libertadores, empezando por la portería, por Banguera, que está muy bien. Está muy bien Banguera, sí. Y el resto del equipo, pues hemos visto, van a jugar muchos jugadores de Barcelona. Esa experiencia, ese bloque, a falta de jugadores importantes como Caicedo, a ver si funciona ante Chile. También vaya llamado a Ordóñez de Delfín, o sea, también tirando un poco, además de Barcelona, también del campeonato local. Delfín, una de las sorpresas, al mismo del refuerzo sudamericano. Estás casi fiándolo todo al campeonato local, que es cierto que a nivel internacional ha funcionado muy bien Barcelona. Delfín es la gran revelación de Ecuador y un equipo muy llamativo, pero si uno analiza los jugadores que se han quedado fuera por diversos motivos, o porque ya han dejado la selección, o porque están lesionados, o porque no cuentan, te encuentras a Caicedo, a Novoa, a Jefferson Montero, a Fidel Martínez, a Cabezas. O sea, son jugadores súper importantes hasta hace nada en Ecuador. Y te diría más, jugadores que eran muy importantes en el ciclo Quinteros, es decir, en las buenas Copas América que ha hecho, por ejemplo, Ecuador con Quinteros en el banquillo, estos jugadores eran indispensables. Excepto Brian Cabezas, que es un jugador muy joven y que le venimos siguiendo desde hace tiempo, pero sí que gran parte de esos nombres que han mencionado eran nombres muy importantes para Quinteros, y ahora con Célico se han caído un poco. Caso de Chile, Juan, ¿más de lo mismo? Sí, se mantiene mucha regularidad en los nombres de la convocatoria, y lo que hemos visto también han ido a menos en estas eliminatorias hacia el Mundial de Rusia, y la verdad es que se la juegan ante Ecuador. Para mí favorito Chile, porque los problemas de Ecuador son bastante graves. Chile tiene a Alexis, que al final es un jugador que marca diferencias. Vidal le va a imprimir ese carácter que como tiene. Como bloque en momentos decisivos hemos visto a Chile funcionar siempre, y en este caso debería ser similar. Es la peculiaridad que tiene esta eliminatoria, que es tan sumamente dura, que el doble último campeón de América puede quedarse fuera del Mundial. Yo creo que a Chile le perjudican dos cosas. Una es el mal momento que vive la relación entre jugadores y afición, o jugadores-prensa, porque por ejemplo Arturo Vidal siempre tiene que salir a decir que sí, que ya se va a retirar, que van a ser sus últimos partidos, calmar un poco los ánimos. Y luego yo creo que hay una baja muy importante en Chile, que es la de Marcelo Díaz, que ahora en Pumas parece que al estar en la Liga Mexicana para Pizzi no cuenta del todo. Entonces yo creo que eso también va a afectar más que nada en el equipo y en el juego, porque al final esta selección chilena no ha mejorado en cuanto a juego a la selección de Sampaoli. Sí, era difícil eso también. Totalmente complicado, pero consiguieron ganar la Copa América, que todavía muchos se preguntan cómo, porque realmente la primera fase de aquella Copa América no jugaron muy bien, luego tuvieron la goleada que imprimió mucha ilusión a esa selección chilena, y no consiguieron luego todavía mostrar un muy buen juego en el terreno de juego. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho el proceso de Pizzi.
para empezar, no esperaba un rendimiento tan alto en la Copa América como tú has comentado. Para nada pensaba que iba a conseguir volver a revalidar el título que logró Sampaoli. Y luego ya una vez eso, pensaba que le iba a ser suficiente para clasificarse para el Mundial. O sea, me está sorprendiendo para lo bueno en la Copa América y ahora para lo malo. Es una cosa un poco extraña lo que está sucediendo con Chile. En Copa Confederaciones dejaron buenos momentos también. Al final cayeron en la final, pero... Sí. Pero bueno, al final yo creo que el bloque es lo importante en esta selección chilena, que se mantienen nombres importantes, claro. Y yo creo que van a tener que tirar de ellos, de Alexis, de Vidal y sobre todo intentar crecer como equipo para desarrollar o para llegar al Mundial, ¿no? Que yo creo que es el objetivo primordial y que parece que después, yo creo que sobre todo la derrota contra Paraguay fue un punto de inflexión. Sí. Imagino y cómo que se produjo también, un 0-3 el en gol casa. de Vidal en propia. Eso es. Era una derrota, yo creo que esperaban, que no esperaban. Eso es. Hablabas de Paraguay ahora mismo. Yo antes no lo he metido como equipo que tiene opciones para el Mundial, pero sí, las tiene. Las tiene. Juega contra Colombia, otro partido tremendo, ¿no? Sí, es de los que vamos a hablar ahora, el Uruguay-Venezuela y el Paraguay-Colombia, me parece que son los dos más importantes después de la Argentina-Perú, porque se juegan todo prácticamente. Paraguay viene ahora con Arce de dos buenas jornadas. Yo creo que sobre todo la victoria contra Chile les dio ánimo para intentar conseguir la clasificación. Luego llegó el empate contra Uruguay en un partido en el que no merecieron perder y desde luego yo creo que es un equipo que puede responder y que puede dar la sorpresa. Sí que es cierto que ha pasado un poco de puntillas durante todas las eliminatorias, pero en el proceso ahora importante viene bien. Empezó bastante mal, pero sí se ha recuperado. Exacto, resume un poco lo que es Paraguay en estas eliminatorias, la última doble fecha. Capaz de ganar en Chile y luego cuando ya había hecho lo más difícil perder contra Uruguay en casa, ¿no? Sí. Y ahora hemos visto contra con Sanabria, que estaba muy bien jugando en el Betis, metiendo muchos goles. Y luego por contra la juventud de Sanabria, con los veteranos que hemos visto, Salcedo, Cardozo, que vuelve a la convocatoria también. También hay que decir que Tacuara Cardoso está bien. En Libertad está bien, en Copa Sudamericana había marcado 3 goles, si no me equivoco. Luego el pasado fin de semana marcó un doblete en Liga. Y Salcedo venía haciendo buenas campañas también en Libertad. Pero eso es lo que inquieta, ¿no? Que en Paraguay, por ejemplo, se me ocurre el nombre de Walter González, que estuvo en Arouca y que está también en Libertad y que no haya logrado entrar en esta convocatoria, pero lo cierto es que tiene nombres de sobra esta selección paraguaya como para clasificar. ¿Veis de titular a Sanabria? Yo, conociendo un poco lo que es Paraguay, parte fuera de casa, oficio, defensivo... Quizás se la juega con los veteranos, sí, la veteranía. Creo que Arce es muy de jugársela con veteranos. Fíjate que está bien Sanabria ahora, en la Liga Española. Con el Bernabéu, etcétera. Bueno. Yo creo que se la va a jugar con... No sé si con Cardozo o Salcedo los dos, pero sí que con uno de los dos seguro. Yo también creo que va a jugar Cardozo y luego en el segundo tiempo seguramente veamos a Sanabria. Pero me cuesta mucho fiarse o confiarlo todo en un joven... En una selección como Paraguay, que siempre es, pues digamos, el paradigma del oficio, ¿no? Y enfrente Colombia. Nada más ni nada menos, que confía también un poco en el bloque, en los dos jugadores que mejor están rindiendo en el fútbol local. O bueno, no en los dos mejores. Se fía mucho de Chará y de Teo Gutiérrez, que hacen una sociedad perfecta en Junior de Barranquilla. Sí que es cierto que no convoca a Dairo Moreno, el goleador del Atlético Nacional de Lillo. A mi modo de ver, una decisión algo extraña, pero bueno, tendrá sus motivos seguro Pekerman. Pero desde luego yo creo que si algo no se le puede refutar a esta selección colombiana es la regularidad. Porque es una selección que desde el principio creíamos que iba a clasificar y está prácticamente clasificada. Una victoria frente a la selección paraguaya les dará el billete seguro. Sin ofrecer buen juego en muchos partidos, seguramente, pero al final están ahí prácticamente a una victoria. Claro, y luego sobre todo yo creo que el empate frente a Brasil fue lo que mejor les vino. Viene de 2 empates, porque empató en Venezuela, que era un resultado para mí bastante discreto. Sí, sobre todo con Venezuela, con los jóvenes que ya eso es, no se y luego empató con Brasil, o sea, hizo 2 puntos de 6 en la última doble fecha y sin embargo está en una situación para mí de match ball, ¿no? Si gana este encuentro frente a Paraguay. 2 nombres, los de siempre en Colombia, pero además porque son noticia. Uno Falcao por lo bien que está y otro James por lo mal que está o por lo poco que ha contado con Ancelotti y la poca regularidad que ha tenido. Y ahora veremos sin Ancelotti en el Valle. Hay que ver. Bueno, ya el primer partido fue suplente. Por eso. O sea que, ¿cómo lo veis? Pues seguramente James, los problemas que tuvo en Madrid se están repitiendo ahora en Múnich. Quizá falta de trabajo en el día a día de los entrenamientos. Tampoco cuando sale al campo ha dejado grandes actuaciones más allá del día del Schalke, que marcó, asistió.
pero está teniendo muchos problemas una vez más en la Bundesliga, y Falcao estamos viendo casi su mejor versión, como la que vimos en el Atlético de Madrid, ahora en el Mónaco, está marcando goles día sí día también. Sí. De hecho, tener un delantero así Sí. en ese Marca momento las de forma casi te asegura resultados inmediatos. Porque hace muy poco en Colombia había una crisis de 9 tremenda, porque ninguno llegaba a rendir bien. Teófilo Gutiérrez... Y mira que los ha tenido buenos. Claro, tenía problemas extradeportivos. Jackson Martínez no terminaba de rendir en el Atlético y se marchaba a China. Luego Falcao, con las lesiones, no terminaba de rendir. Muriel, Vaca tampoco está... Vaca, Córdoba, han ido entrando una serie de delanteros que todos parecían con opciones de ser el relevo de Falcao, pero al final Falcao los ha derribado a todos ellos y ha vuelto. Así es. Y bueno, también va a ser importante el papel que puedan tener otros jugadores en esta selección, pero yo creo que la principal estrella ahora mismo de Colombia es Falcao. Sí, aunque sin discusión. James tenga la vitola de ser capitán, Bueno, etcétera, yo también tal. creo que James con Colombia se transforma. O sea, me parece un jugador absolutamente diferente. No sé si se extramotiva, cosa que le falta un poco en España. Toma más y ahora responsabilidad en el campo. Sí, pero es un jugador que se siente importante. Que es quizá lo que le falta también a nivel de clubes. Sí, pero yo creo que contra Brasil tampoco le vimos hacer un partido excelso, creo. Yo creo que le falta coger confianza con un buen partido. Me parece que me parecía que lo podía haber hecho cuando marcó el gol frente al Schalke con el Bayern, que sí que protagonizó un buen encuentro, pero a partir de ahí tampoco ha subido su nivel. Entonces yo creo que Colombia va a tener que ver cómo soluciona eso. La titularidad yo creo que es indiscutible, Sí. pero ver si le pone más socios que jueguen bien con balón, como por ejemplo Cardona, si le pone extremos rápidos como Chará, si pone más 9, si pone 2 9, veremos cómo. Otro problema que has medio pasado por encima es el del mediocentro en Colombia. Sigue jugando la Roca Sánchez, sigue habiendo jugadores de corte muy defensivo, pero ¿quién hace jugar ahí al equipo? Cardona puede ser uno de ellos, pero físicamente pues yo creo que todavía o no sé si va a llegar alguna vez. Está para jugar más adelante, yo creo. Sí, eso es. Sebastián Pérez, que parecía que podía ser ese 5, ha pasado sigue lesionado todavía. Sigue lesionado entonces, y ha dejado de tener importancia en el equipo. Entonces, mientras no haya un mediocentro que haga jugar al equipo, va a seguir teniendo problemas de construcción. Muy difícil de solucionar, y más ahora ya a corto plazo, y de aquí al Mundial parece difícil que aparezca un centrocampista que haga jugar al equipo, que surta de balones a James o la incluso delantera. creo que hasta recuperaron a Abel Aguilar, ¿no? Sí, Para los últimos partidos. Pero yo creo que ahora mismo la solución de Colombia pasa por fiarse un poco de la colonia que tienen Boca Juniors, ¿no? Porque si tienes un 9 rematador tan bueno como Falcao, que funcione bien Fran Fabra por la izquierda, Fabra, por supuesto, es una garantía. Y luego que Wilmar Barrios responda bien en el medio centro. Pero Barrios es un poco lo que comentamos, ¿no? Es un mediocentro más defensivo que para construir el juego de un equipo. Tiene recorrido también, más en conducción que con el pase. Veremos cómo funciona en la selección. Ese va a ser un partidazo, como también lo va a ser el Venezuela-Uruguay. En Uruguay yo creo que dan por hecho que se van a llevar los puntos, y les recuerdo los últimos partidos de la selección Minotinto: empate frente a Colombia, empate frente a Argentina. Contra dos selecciones necesitadas, además. Y yo creo que además en Uruguay consideran que con la victoria ya están clasificados, y con el empate ya prácticamente también. De hecho, en el periódico Ovación un artículo se titulaba "Si ganamos vayan sacando los rublos, y si empatamos también". Y además yo creo que en Uruguay están muy ilusionados, porque es un dato que me sorprendió, pero desde que las eliminatorias sudamericanas son todos contra todos en un mismo grupo, es la primera vez que Uruguay se va a clasificar de forma directa, no tener que acceder al repechaje. Entonces yo creo que es una generación uruguaya que ya son 10 años prácticamente, con Cavani, Luis Suárez, con Tavares en el banquillo, que va a conseguir por primera vez llegar directamente a un mundial sin pasar por la repesca, y además lo va a hacer de forma bastante solvente, porque sí que es cierto que yo creo que además ha sabido incorporar gente joven, como Fede Valverde, convocado ahora también Maxi Gómez. Es un equipo que tiene mucho que dar, y que parece que en el futuro va a dar todavía más. Una de las grandes apariciones en este inicio de temporada, Maxi Gómez, seguramente en el Celta. Cada balón que le llega al área prácticamente es gol. Además, en dos equipos que juegan distinto, porque la selección uruguaya es más de pelotazo, más balón arriba, y el Celta es un equipo que intenta jugar más por abajo. ¿Acordás del partido que hace Uruguay frente a Argentina en Montevideo? Eso fue un equipo metido atrás, que no pasa el centro del campo prácticamente, pero que saca el punto que viene a buscar, y oye, ahí está su botín. Lo que sí que también creo es, al igual que en Colombia os decía que veo un problema en el centro del campo, creo que lo está solucionando Uruguay. Es decir, de repente ha llegado Valverde,
de repente ha entrado Bentancur, que está jugando en la Juventus, y están apareciendo mediocentros muy diferentes a los que ha tenido siempre Arévalo, Ríos, Gargano, esta gente que sí, que dan a Uruguay una solidez muy, muy grande, pero que les costaba mucho generar juego, ¿no? Y ahora de repente Uruguay tiene buenos mediocentros. Y ha sorprendido lo bien que se han adaptado Bentancur a la Juventus, Valverde ya titular en el Deportivo también, tomando más responsabilidades, apareciendo por banda, luego en diagonal hacia el centro en los últimos partidos hemos visto, y Bentancur titular en Liga, en Champions. Si esa pareja funciona, la verdad es que la selección tiene 10 años por delante con dos centrocampistas muy buenos. El Mundial Sub-20, de hecho, va a enfrentar a dos selecciones que fueron semifinalistas del Mundial Sub-20 y tuvieron sus diferencias fuera del campo. Sí, hubo problemas, pero creo que va a haber varios de esos jugadores, especialmente en Venezuela, que ahora lo vamos a repasar. Pero Valverde estuvo allí, por ejemplo, Bentancur también estuvo, o sea que realmente son muchos los jóvenes que ya empiezan a aparecer en estas dos selecciones. Yo respecto a los mediocentros me gustaría comentar que ya venimos viendo que el fútbol uruguayo está cambiando un poco a esto en cuanto a selección, ¿no? Porque, por ejemplo, el doble pivote que formaban Najita Hernández y Arambarri en el Mundial Sub-20 hace unos años, ahora Fede Valverde, Bentancur, están saliendo jugadores que les gusta jugar a la pelota. Aunque luego, por ejemplo, Najita Hernández se ha reinventado y de ser un mediocentro que era jugón, más adelantado ahora es juega más adelantado, más de ida y vuelta, y también le puede venir bien. Es un jugador extraordinario, a mí me parece un futbolista impresionante. Ha llegado a Boca Juniors, él ha apostado por irse a un grande de América, pero claro, eso luego hay que ganarse el puesto. Yo creo que es un buen primer paso, porque pasar del fútbol uruguayo directamente al fútbol europeo, le estamos viendo a Gómez, que no le ha costado, pero yo creo que le puede costar, que mucha gente le ha costado, que puede haber futbolistas que le perjudique. Yo creo que es un buen paso jugar en Boca Juniors, asentarte en Copa Libertadores, jugar competiciones importantes y ya a partir de ahí pensar en el salto al fútbol europeo. Y a mi modo de ver es una de las grandes también jugadores o promesas que tiene el fútbol uruguayo. Bueno, luego por supuesto Cavani, que está a un nivel extraordinario, de los máximos goleadores del fútbol europeo. Fíjate que había tenido muchos buenos momentos Cavani en su carrera, pero diría que este es de los mejores. Yo creo que el mejor, sobre todo en el PSG, porque le hemos visto que siempre está un poco a la sombra primero de Ibrahimovic, luego cuando se marchó el sueco no encontraba tampoco bien su posición, jugando arriba no le llegaban bien los balones, y ahora parece que parecía que iba a quedar eclipsado por Neymar y Mbappé, y precisamente eso le ha venido a las mil maravillas. Sobre todo la eficacia en el remate, se le acusaba en los últimos años de que fallaba muchas ocasiones, hacía goles pero fallaba muchas, y ahora la verdad es que la regularidad que tiene es llamativa. Lo más parecido que hemos visto al del Nápoles ahora mismo en años. Y fíjate que incluso en este momento en el que Luis Suárez no parece del todo bien, o físicamente yo no le veo bien, desde luego jugó medio lesionado en los dos últimos partidos de Uruguay, se notó mucho, es un jugador que en cuanto baja un poco a nivel físico está muy pesado, pero está tan bien Cavani que no parece importar, ¿no? que Suárez esté a este nivel, porque le puede sustituir perfectamente. Y no sé si va a ser el mejor partido para que Luis Suárez coja moral, porque enfrente está el mejor portero de Sudamérica ahora mismo, que es Wilker Fariñez, que ha fichado por Millonarios, que se va a incorporar en diciembre. Bueno, y que si lo permite el Benfica, sí, todavía está eso sobre la mesa, porque no se aclaran ni los clubes portugueses, ni los clubes venezolanos ni colombianos. Pero sí que es cierto que yo creo que va a ser complicado para Luis Suárez en este estado de forma en el que está batir a un Fariñez que llega con la moral por las nubes. Sí, ya lo demostró en el Monumental ante Argentina. Dos partidos muy buenos. Lo vimos en el Mundial Sub-20 salirse, y ahora con la absoluta no le ha costado dar ese paso, y ya titular indiscutible para los próximos años seguro. Tiene gente muy ilusionante Venezuela, lo hemos repasado en este Sabor América de manera monográfica en algún capítulo. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Quién destacáis? A mí me gusta, por ejemplo, mucho Yangel Herrera. Sí, además ahora ya se ha recuperado de la lesión y está empezando a entrar en los planes otra vez de Vieira en el New York City. Pero a mí me gustaría destacar una de las novedades de esta convocatoria, que es Antony Blondel, que es el máximo goleador del Clausura venezolano y además el máximo goleador también en la temporada con Monagas, el equipo que ganó el año pasado o que ganó la Apertura. Y desde luego yo creo que es un jugador muy interesante, porque es un delantero de 23 años que se mueve muy bien, que se maneja bien de espaldas, que puede caer a los costados, pero sobre todo es 9, y yo creo que en esa posición de 9 esta selección venezolana tiene jugadores muy buenos, porque ahora se incorpora Blondel, pero por ejemplo Joseph Martínez llega en el mejor momento de su carrera ahora en Atlanta United con el Tata Martino, ya clasificado a playoff, marcando más de prácticamente 20 goles, creo que lleva 19-20 goles en la temporada, así que desde luego yo creo que además de los buenos jugadores que tiene en centro del campo, me parece que ofensivamente ha mejorado muchísimo esta selección venezolana. Tiene de los jóvenes más destacados, a mí me gusta mucho, bueno, ya he dicho Yangel Herrera, pero
Soteldo, jugadores como Córdoba. O sea, Sí, de repente te salen una nómina que hace nada están jugando al Mundial Sub-20, pero que ya son hasta importantes en la selección. Hay que ver, en el puesto de 9 está también Córdoba, Rondón, el más veterano de ellos. Sí. Lucena creo que ha entrado también en les va a esta costar. Ronaldo convocatoria. Lucena de Atlético Nacional, sí. Hernández, el lateral derecho, o sea que realmente... Savarino es de mis favoritos, pero ha caído lesionado de Sí, última hora y sí. se ha quedado fuera de esta convocatoria. Sí, es un equipo muy, muy majo. Y luego, bueno, pues vamos a ir cerrando con el último partido que se juega, que es el Brasil-Bolivia. Es el partido en el que no hay Sí. nada relevante que destacar, porque realmente Brasil ya está clasificada y Bolivia está eliminada. Sí. O sea, el mejor equipo contra el peor equipo. Sí, yo creo que es lo atractivo de este partido, a mi modo de ver, es ver si le va a dar oportunidades a Arthur, que yo creo que es la gran aparición en esta lista, porque es un chico de 21 años que en Gremio lo está haciendo muy bien, que ya le sigue en grandes clubes europeos y que es un centrocampista muy tite. Maneja bien la pelota con los pies, pero sobre todo es un box-to-box. Sí. Ocupa mucho terreno de juego. Yo creo que le puede servir como alternativa a Paulinho o Renato Augusto si alguno de los dos se queda fuera de convocatoria para el Mundial. Dices que puede hacer pruebas Tite con él, pero luego sorprende que haya llamado a veteranos como Diego, Tardelli, Sí. que no tiene mucho sentido ya quizá con el equipo clasificado, quizá como premio a ellos, está por ver. Y luego Neymar si sigue marcando goles y sube en esa tabla histórica de goleadores. Y de la Gabriel selección. Jesús, ¿no? Que ha sido, al También. final, uno analiza lo que ha sido las eliminatorias de Brasil y hay un antes y un después de Tite, y creo que uno de los nombres propios es el de Gabriel Jesús, Sí, porque sí. la apuesta por él de 9, le marca los goles que necesita todo 9 de Brasil y clasifica a la selección. Sobre todo porque yo creo que Brasil estaba muy perdida en el tema del 9, porque hizo muchas pruebas. Jugó Robinho de falso 9, jugó Neymar de falso 9, se probó a Tardelli, se probó a Joe, se probó a Fred, y nunca encontraron un 9 que les diera la solvencia que le está dando Gabriel Jesús. Y es que es un delantero que le viene a la perfección a Neymar y al equipo. Traza muy buenos desmarques, se entiende a la perfección con el propio Neymar, y yo creo que es un jugador que desde luego ha marcado diferencias y que va a ser titular si está bien físicamente en el Mundial. Y durante muchos años más, creo, en la selección brasileña. Bueno, pues nada, este ha sido el repaso que hemos hecho a las eliminatorias. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado como nosotros haciéndolo. Vamos a vivir 5 partidos apasionantes, más los 5 de la próxima semana, que van a dilucidar qué selecciones se clasifican para el Mundial. Así que nada, Alex, un placer. Placer. Juan, igualmente. Igual. Y nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos. Adiós.